Cómo almacenar PDFs de pacientes en las secciones administrativas de Ofimedic 7. Bien, una de las mejoras que hemos incluido en la versión 7.4.5 de Ofimedic es la posibilidad de que puedan guardar documentos PDFs dentro del sistema, pero no en la historia médica. O sea, de hecho, conceptualmente no exclusivamente en el motor de la historia médica. Hasta esta versión, todos los documentos susceptibles de guardar del paciente se permitían guardar en el apartado de multimedia del paciente o en el apartado de documentos de la historia médica. Lo que hemos hecho ahora ha sido permitir que se guarden desde cualquier lugar, ya sean desde una visita o desde la ficha de pacientes, con el fin de que tengamos un repositorio único de documentos ajenos a la historia médica, mediante el cual podemos guardar documentos PDF. En la actualidad son documentos exclusivos PDF por razones de seguridad. Esto nos ayuda a dos cosas. En primer lugar, a separarlos. Es decir, por un lado tenemos lo que son documentos administrativos y por otro lado tenemos documentos médicos, con lo cual los tenemos separados. Con lo cual facilita sobre todo que el médico, cuando acceda a la historia médica, no se va a encontrar allí con un barullo de documentos, porque podemos tener muchos, sino que encontrará solo los documentos médicos. A pesar de que en la historia médica dispone de una sección para poder acceder a ellos, pero está separada. Y por otro lado, lo que permitimos es de que aquellos usuarios que tengan permisos de administración, es decir, de recepción, que no tengan permisos de historia médica, también tengan un área donde almacenar documentos. Dado que en la actualidad, si este perfil de usuario no tenía acceso a la historia médica, no podía guardar documentos dentro del sistema y los debía guardar en algún lugar aparte. Bien, para ello lo que hemos hecho ha sido principalmente diferenciar un poco lo que son documentos médicos y documentos administrativos, y hemos utilizado el apartado de documentos administrativos ya existente en Ofimedic. El apartado de documentos administrativos lo que le permite es, en la actualidad, generar cualquier documento, desde una visita, desde un paciente. Vamos a ver un ejemplo. Yo voy a crear una cita para cualquier paciente. Voy a crear aquí María, alguna María tendremos dentro del sistema, elijo una al azar, y a partir de aquí yo a María, tengo una cita, y en la cita tengo una pestañita que se llama documentos, que esta ya existía en la actualidad. Y aquí aparecen los documentos administrativos que le hemos entregado al paciente, pero lo que hemos incluido también aquí es que pueden añadir documentos administrativos recibidos del paciente. Es decir, hasta la fecha solo podíamos mecanizar la entrega de documentos que teníamos definidos en el sistema, y ahora lo que podemos hacer también es, al contrario, registrar aquí dentro documentos que hemos recibido del paciente. Por ejemplo, si yo quería entregar un documento del sistema, accedía aquí, elegía la plantilla del documento que yo tuviera definida y automáticamente visualizaba la plantilla del documento en pantalla. A partir de aquí lo que yo hacía era cumplimentarla, guardarla, etcétera, etcétera, imprimirla, enviarla a firmar, enviarla por email, múltiples cosas, y dicho documento ya quedaba almacenado en el sistema. Pero siempre partíamos de una plantilla. Ahora bien, si esta María nos quiere entregar un documento cualquiera, hemos utilizado la misma funcionalidad y aquí tenemos un botoncito que nos indica importar documento PDF. De manera que cuando asociamos el documento PDF, tenemos aquí en primer lugar archivo PDF, clic aquí para importar, lo cual nos va a permitir localizar cualquier documento en nuestro sistema, bien, para poder almacenarlo dentro. Yo voy a buscar uno. Y elegiremos un documento que es un documento, un DNI en concreto que hay. Bien, a partir de aquí yo ya tengo, ahora está cargando el documento, y yo le puedo dar un nombre cualquiera, le voy a dar DNI, con el fin de que luego pueda identificar ese documento, pues autorización de compañía, el nombre que yo sea. Automáticamente, como yo este documento lo he recibido a través de una visita, lo estoy adjuntando desde esta visita, ya me queda marcado que la fecha de recepción, bien, la visita con la cual está relacionado, porque luego posteriormente sabremos qué documentos están asociados a cada cita. Bien, independientemente de que luego los podamos ver de manera externa general, pero yo cuando abra el documento podré ver fácilmente que ese documento se facilitó en esa visita en concreto, bien, en esa fecha. Y también yo lo que puedo indicar es el médico, que por defecto utiliza el médico que tiene la cita en sí. Cuando yo lo guardo, este documento ahora, el sistema nos va a preguntar si queremos eliminar el archivo original, le voy a decir que no, y automáticamente yo aquí ya tengo dos documentos, lo que es el alta voluntaria que habíamos entregado antes y el DNI. Si yo quiero visualizarlo, en cualquier momento vengo aquí a visualizar y me abre el documento en cuestión, con lo cual yo ya tengo el documento, lo puedo imprimir, lo puedo enviar por email al paciente, lo puedo publicar también, si tengo las utilidades disponibles habitualmente. De manera que aquí yo ya tengo este repositorio, tan sencillo como esto. Igualmente, si accedemos nosotros a la ficha del paciente,
vamos a acceder desde la ficha del paciente, desde aquí, lo que nos vamos a encontrar es que también el paciente tiene una pestañita denominada documentos, donde vemos también todos los documentos que le hemos entregado independientemente de la cita. Es decir, aquí quedarán acumulados todos los documentos que le hemos entregado en todas las citas, lo cual ocurrirá lo mismo en el anterior, pero en el anterior nos va a destacar cuáles son. Vamos a ver aquí el documento y si lo quiero volver a visualizar, lo veo. Quiero decir que el documento lo podemos ver desde cualquier lugar. Lo mismo digo que si yo me voy a la lista de María Juastas y me voy a ver, lo voy a poner un poquito más abajo para que lo vean, me voy a documentos administrativos de este paciente, también desde aquí veo cuál es cada documento, bien, veo el DNI, veo, y si quiero visualizarlo, pues lo mismo que hacíamos antes, y si desde aquí también quiero importarlo, desde aquí puedo hacer una importación directa de cualquier documento. Bien, hasta aquí, ¿cómo lo vemos? Si ahora nosotros también nos vamos a la lista de documentos administrativos que tenemos en el sistema, también aquí nos aparecerán todos los documentos de todos los pacientes y veremos cuáles han estado importados por un DNI, cuáles han están importados en documento PDF y cuáles son documentos que hemos facilitado. Es decir, lo podemos consultar desde múltiples lugares. Y lo mismo si nos fuéramos a la historia médica. De forma que cuando lleguemos a la historia médica, un médico, si quiere, en el apartado de multimedia verá solo sus documentos. Aquí no nos aparecen, pero si quiere consultar los administrativos, vendrá aquí y aquí también verá los documentos administrativos, de manera que también los puede visualizar desde aquí. Bien, como ven, es muy sencillo el sistema, aprovechando la misma funcionalidad. Si nosotros a María Juastas le hubiéramos adjuntado un documento, otra fecha, María Juastas, voy a crear un documento para este paciente para que veamos la diferencia. Yo cuando vaya a actos aquí me aparecen los documentos, bien, que María ya tiene. Si yo en esta cita quiero añadir otro, vengo aquí, le doy importar, elijo cualquier documento. Bien, en este caso elijo, le indico que es una analítica, no tiene sentido porque esto normalmente se guardaría desde la historia médica, pero yo lo voy a poner aquí a modo de ejemplo. Bien, y este, como vemos aquí, ya nos indica que esta es la cita corresponde al 10 del 3. Con lo cual ya estamos guardándolo en otra cita distinta, pero nos aparece también aquí. Bien, aquí nos indica que este texto de analítica no está tipificado. Si lo queremos tipificar para otras veces, cuando tecleemos solo la A, por ejemplo, que ya aparezca, le digo que sí, le digo que no quiero. Y aquí tengo los tres documentos. Bien, como vemos, aquí nos aparece en amarillo, con el fondo amarillo, porque este documento se ha entregado en en esta fecha, bien, para esta visita, en esta visita médica. Pero tengo otros dos que no aparecen en amarillo, que nos indican que también están acumulados. De la misma forma que si yo me fuera a la cita de María del día de hoy, vería automáticamente en documentos que tengo este y este de aquí, estos dos en amarillo, porque son los que corresponden a esta cita, y este con un color más en blanco, bien, para que sepa que este documento está almacenado pero que corresponde a otra cita. En resumen, yo puedo adjuntar el documento desde cualquier punto, bien. Lo mismo puedo hacer también si yo, por ejemplo, le voy a entregar un presupuesto al paciente. Vamos a verlo. Me voy a ir a crearle un presupuesto. Selecciono cualquier tipo de presupuesto, da igual. Bien, lo guardo y veremos que aquí sigo teniendo una pestaña de documentos, donde desde aquí yo lo que podía hacer hasta la fecha era guardar documentos, bien, crear documentos a partir de aquí el sistema, pero puedo necesitar un documento en concreto para este PDF, pues lo que decíamos en la analítica, pues desde aquí también lo podemos guardar. No voy a hacerlo porque ya lo han visto en otros ejemplos y para no alargarme más. En resumen, lo que permite el sistema es de que la lista de documentos administrativos le va a permitir almacenar documentos fuera de la historia y que puede visualizarlos desde la lista de documentos administrativos, desde la visita médica para mayor rapidez, desde la ficha del paciente en concreto y también desde la historia médica sin el apartado de documentos administrativos. Pero con eso conseguían separarlo. Esta mejora, que es muy interesante a nuestro entender y que está muy solicitada, la tienen disponible en la versión 7.4.5 de Ofimedic.